Hola, espero que se encuentre muy bien. Bienvenidos a esta clase de Sistemas de Gestión Ambiental y Sostenibilidad. Me disculpo de antemano si surge algún blooper durante el desarrollo de esta clase. Digamos que la idea es hacerla lo más natural posible y lo más corrida posible. Por lo tanto, pues cualquier cosa puede suceder, algún sonido, algo que se caiga, bueno, en fin, vamos a tratar de que la clase sea lo más fluida posible y hacer una sola grabación de principio a fin. Esta clase tiene algo interesante y es que, pues hablando de los derechos de autor, está basada en la experiencia, en presentaciones previas, imágenes de internet y conceptos del docente y no busca infringir derechos de autor ni copyright, sencillamente es un material de estudio, pues para que ustedes puedan comprender los distintos conceptos que vamos a mirar a lo largo de la clase. Pues de todas maneras hago el agradecimiento a los autores de interés y a todas aquellas personas que han contribuido al desarrollo de esta clase. Empecemos entonces, vamos a hablar en este caso de la historia de la gestión ambiental. Es muy importante para iniciar cualquier tema tener claros los conceptos básicos y hacer un barrido sobre la historia. En este caso vamos a empezar por algo muy importante, ambiente o medio ambiente. Eso es una discusión que se ha presentado durante muchísimo tiempo. Vamos a mirar los dos conceptos. Ambiente es el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Y medio quiere decir que rodea un cuerpo o que circula a su alrededor. Si miramos esa primera parte de ambiente que dice conjunto de circunstancias o condiciones exteriores y lo cruzamos con medio, que quiere decir que rodea un cuerpo o circula a su alrededor, nos vamos a dar cuenta que estamos diciendo lo mismo. Por lo tanto, decir medio ambiente es redundante. De aquí en adelante vamos a utilizar solamente la palabra ambiente, no medio ambiente. Por lo tanto, si usted le dice a su mamá que está viendo una materia medioambiental o que está haciendo un curso medioambiental, ya la cosa empezó mal. Usted tiene que decir ambiente a secas. Tiempo o clima, por ejemplo, son otras palabras que se relacionan. Hay un video en este mismo canal donde hablo un poco de eso. Sin embargo, vamos a hablar muy por encima para que lo podamos identificar. Cuando alguien nos dice mañana el clima será bueno o el clima para los próximos días será, lo está diciendo de manera equivocada. Eso está mal. El clima es un conjunto de estados del tiempo, es decir, el clima es lo que caracteriza a una unidad geográfica, un espacio geográfico, como por ejemplo Bogotá. El clima de Bogotá es un clima frío, es un clima que se encuentra entre los 14 y los 20 grados centígrados, propio de una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En este caso, el tiempo se refiere al momento puntual. Entonces, si vamos a decir que está lloviendo, nos vamos a referir al estado del tiempo. El estado del tiempo está mal. Por lo tanto, esa imagen que está allí de la señorita del tiempo que dice pronóstico del clima para hoy 13 de octubre está muy mal dicho, porque el clima no se puede pronosticar para el día de mañana. El clima es el promedio de toda la ciudad durante 30, 40, 50, 60 años. Y el tiempo es lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar la próxima semana. Entonces, por ejemplo, tiempo y clima es otra palabra que utilizamos mal cuando hablamos de ambiente. ¿Cuáles son los componentes del aire? Los componentes del aire son básicamente un 78% nitrógeno, oxígeno en un 20.9% y argón, otros gases y dióxido de carbono en una proporción más baja. En este caso nosotros lo que tenemos que tener claro es que el aire en general tiene un alto contenido de nitrógeno, es el que más vamos a encontrar, y el oxígeno va a ser aproximadamente el 20 al 21% de los componentes del aire. En ese momento es donde nos damos cuenta que cuando agregamos otro tipo de gases que no están en la misma proporción que deberían estar en la normalidad, es decir, que no respetan, por decirlo de alguna manera, esta clasificación o estas cantidades, es cuando estamos generando problemas sobre la atmósfera. Es el caso de los gases de efecto invernadero que vamos a mirar con más detalle. Esos gases de efecto invernadero, y es importante aclarar esto sobre todo para los profesionales no ambientales que ven este curso, y es que el efecto invernadero no es algo malo. Es importante tener presente que el efecto invernadero es lo que nos permite vivir. Cuando hablamos del efecto invernadero, ¿a qué nos referimos? Al igual que en un invernadero, la capa de ozono, la capa de ozono o las capas superiores de la atmósfera lo que hacen es básicamente atrapar el calor. El calor del sol entra a la superficie terrestre, choca con la superficie y cuando se va a devolver la atmósfera, una porción de ese calor y de esa luminiscencia y de esa radiación, por decirlo en términos poco técnicos, regresa a la Tierra y se mantiene, por decirlo de alguna manera, chocando entre la atmósfera y la Tierra y la mantiene caliente. Si no existiera esta capa se eliminara por completo, nosotros básicamente viviríamos en una pelota helada, es decir, el calor tocaría la superficie, se devolvería y si no existiera el efecto invernadero no tendríamos la temperatura ideal para vivir.
¿Cuál es el problema? Si esta capa se hace demasiado gruesa, esta capa engorda demasiado, vamos a tener entonces un problema claro, y es que el efecto invernadero va a ser cada vez más fuerte. Por lo tanto, el calor va a ser cada vez más fuerte y las condiciones atmosféricas van a ser cada vez peores. Entonces, son aceleradores de los gases del efecto invernadero, estos GEI o gases de efecto invernadero, pero el efecto invernadero, por decirlo de alguna manera, es lo que nos mantiene vivos. El problema es cuando se excede esa cantidad de calor que se queda atrapada en nuestra área de vida, para ponerlo en términos sencillos. En este caso vamos a mirar cuáles son los aportes de gases de efecto invernadero. Los residuos, es decir, la basura que se encuentra en los rellenos sanitarios o cielo abierto, cuando se descompone genera gases, eso va a ser un 4%. La generación de energía es un 53%, estamos hablando de la energía a partir de combustibles fósiles, la energía a partir de carbón y bueno, la que se genera a partir de fuentes que deben generar algún tipo de combustión y que al generar algún tipo de combustión pues liberan estos gases de efecto invernadero. Bueno, me devuelvo un poquitico, los gases de efecto invernadero son básicamente los más importantes para mí, los más importantes son dos, que serían el metano y el dióxido de carbono, que es lo que ustedes tienen que tener, por decirlo de alguna manera, todo el tiempo presente en la cabeza. Metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono, que es lo que se genera pues en vehículos y en las cosas que ustedes utilizan a diario. Pues tenemos que recordar que este es un curso menos técnico, es un curso más enfocado al inicio en la ingeniería ambiental o enfocado al arranque, por decirlo de alguna manera, en los conceptos ambientales. Por lo tanto, lo vamos a manejar así solamente. Vamos a hablar solamente de metano y de dióxido de carbono. La agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra son el 39%, el 39%. Entonces, cuando nosotros normalmente hablamos pues de gases de efecto invernadero y hablamos de aporte a los gases de efecto invernadero, tenemos la tendencia a pensar que solo hablamos de combustibles, hablamos de gasolina, de diésel, de petróleo, pero se nos olvida esta porción. La agricultura y la ganadería son unos generadores muy grandes de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, no solo hablamos del dióxido de carbono y el monóxido de carbono de la combustión, como es el caso de los procesos industriales. Estamos hablando de la generación de cualquier tipo de gas de efecto invernadero, como en este caso el metano. La descomposición de la materia orgánica y los procesos normales, por ejemplo del ganado, generan metano, como lo vamos a mirar a continuación. Cuando hablamos de una vaca produce mayoritariamente o mayormente metano a través de los eructos y a través de los gases. En este caso, cuando la vaca mastica y genera pues lo que se llama rumiar, aquí por ejemplo eso es algo que normalmente usted dice. Rumiar, ¿qué quiere decir? Rumiar quiere decir que la vaca mastica el pasto, se lo come, lo mastica, y después de que lo mastica, lo regurgita, o sea, lo devuelve a la boca y vuelve y lo mastica. Entonces, por ejemplo, eso es lo que usted puede hacer cuando tiene a alguna exnovia que le encanta recordar los problemas del pasado. Eso se llama rumiar, es decir, que es lo que ya se comió, vuelve y lo trae a las conversaciones. Entonces ahí usted, digamos que si tiene una novia que le encante hacer eso de traer los problemas del pasado al presente, pues dígale mi vaquita rumiadora o algo así. Es decir, que rumea o vuelve a traer los problemas. Entonces, en este caso, rumiar, como les digo, quiere decir que la vaca come, lleva este alimento a uno de sus 4 estómagos, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, devuelve el bolo alimenticio, vuelve y lo mastica. Cuando hace ese proceso, la vaca genera metano a través de eructos, es decir, la vaca eructa para poder rumiar, para poder mantener ese bolo alimenticio en constante masticación. Ese metano es 24 veces más fuerte que el dióxido de carbono, es 24 veces más fuerte que el dióxido de carbono. Es un gas muy fuerte como gas de efecto invernadero. Un Twingo, por ejemplo, va a generar dióxido de carbono, si está pasando aceite, pues va a generar algún tipo de NOx, de NOx, de SOx en general, y va a generar monóxido de carbono y partículas en suspensión sí, partículas PM2.5 o PM10. En este caso, ¿qué vamos a comparar? Si la vaca genera un gas que es 24 veces más fuerte que el dióxido de carbono y nosotros tenemos una ganadería y tenemos un grupo de carros pequeños que estén bien desde el punto de vista técnico-mecánico, podemos llegar a decir que dependiendo de las circunstancias, ese ganado, esas vacas van a ser más impactantes que el carro. Y yo sé que es algo que digamos que no es fácil de asimilar o que no es fácil de masticar, sin embargo es importante que ustedes en este proceso que vamos a hacer de entendimiento de la dinámica ambiental podamos ver este tipo de cosas. Lo grave que es la ganadería
versus lo grave que son los combustibles fósiles. Sin embargo, cuando comparamos ambas cosas nos damos cuenta que es posible que lo que nosotros considerábamos que no era impactante va a ser mucho más impactante. Ahora usted dirá, ¿por qué no se habla de eso? Porque la ganadería mueve muchos intereses, mueve mucho dinero, adicionalmente es una necesidad, la gente debe comer y la gente quiere comer carne, es decir, una muy poca porción de la población es vegetariana. Por lo tanto, en este proceso, hablar de que las vacas son un generador de gases de efecto invernadero es políticamente incorrecto y adicionalmente genera cierto tipo de tensión en las conversaciones. Por lo tanto, esto se deja a un lado. Sin embargo, es una realidad. Estas vacas en el rumen, como les estoy diciendo, en rumiar, en este proceso de ellas pues masticar varias veces el alimento, generan metano y generan metano pues a través de los gases convencionales. En el Classroom y pues aquí en este link que tienen ahí hay una persona que se llama Ezequiel Arrieta de TED que nos habla un poco sobre este tema, por qué deberíamos comer menos carne desde el punto de vista ambiental. De todas maneras, aquí abajo en la descripción del video pues les dejo estos links adicionales para que ustedes puedan ir allá y revisar estos videos que les tengo pues también puestos dentro de esta presentación, pues para que los puedan mirar y los puedan pues descargar o ver directamente. Este efecto invernadero, como les digo, es lo que nos mantiene vivos. Observemos el proceso. Entonces, esas emisiones debido a incendios forestales, emisiones de las casas, la atmósfera como tal, las emisiones industriales, es lo que mantiene el planeta funcionando. Pudiéramos decir que eso fue lo que nos mantuvo o lo que nos generó un espacio habitable. En este caso, pues hay teorías que establecen que en su momento lo que pasó fue que pues un gran volcán o grandes volcanes generaron erupción y generaron esta primera capa de gases de efecto invernadero que lo que hicieron fue alimentar o mantener las condiciones de vida sobre la superficie. Por lo tanto, no es malo. El problema es cuando se exagera esta capa y estos gases de efecto invernadero hacen muchísimo más gruesa la capa y por lo tanto no hay una liberación de calor, sino que el calor se acumula excesivamente en la superficie. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, otras herramientas que me parece interesante pues analizar dentro de este proceso. Esta Windy y Marine Traffic. Voy a salirme de la presentación un segundo para que las miremos. Miremos Windy. Windy, así como se escribe, como lo pueden ver acá en la parte superior del navegador, es una herramienta que permite ver cómo están los vientos a nivel mundial. Si analizamos, por ejemplo, cómo están los vientos acá enfrente de la costa de Venezuela, de la costa de Surinam, vemos que acá hay una fuerte, pues hay un espacio de fuertes vientos. No hay ningún huracán en este momento y no tenemos presencia de ciclones en este momento. Esta herramienta que se llama Marine Traffic nos permite ver la cantidad de barcos o los barcos que en este momento están circulando a través de la superficie. Quiero que analicemos algo interesante. Acá, enfrente de la costa de Surinam, es decir, acá, enfrente de la costa de Surinam, vemos unos vientos supremamente fuertes, Y si vamos a Marine Traffic, nos damos cuenta que en ese espacio hay menos barcos que en el resto de la costa. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, más para arriba, a Noruega, a esta zona del Mar del Norte, podemos ver que los vientos están fuertes enfrente del Reino Unido. Y en este caso hay varias o muchas embarcaciones. ¿Por qué es importante esto? ¿Y a dónde voy con esto? Es importante que ustedes analicen que no solamente se van a dar condiciones ambientales de interés para el desarrollo del ambientalismo o para el desarrollo de los procesos ambientales. Si usted es un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero logístico o una persona que maneja logística, por ejemplo, una herramienta como Windy y como Marine Traffic le van a permitir desde el punto de vista ambiental identificar cuánto se puede demorar de más una carga, por qué posiciones geográficas no puede desplazarse un barco. Y ese tipo de cosas tienen que ver con ingeniería ambiental, con meteorología y pues con las ciencias, digamos, naturales en general. ¿A qué los invito con este paralelo de Windy y Marine Traffic? Interesantes a que analicemos que pues en este caso, en este momento no hay un ciclón o un huracán o cualquier cosa de estas, que generalmente se ve muy claro en el mapa cómo los barcos se separan de esa zona. Pero si usted se pone a jugar con estas dos herramientas, va a encontrar zonas del mundo donde no hay desplazamiento de barcos y donde las condiciones ambientales y las condiciones atmosféricas limitan el desarrollo de los negocios. Esto mismo pasa con todo. Por eso cuando analizamos el cambio climático y analizamos pues todas las variables ambientales, nos vamos a dar cuenta que eso sí impacta nuestros procesos, aunque no se
seamos profesionales ambientales. ¿Cuáles creen que son las principales preocupaciones ambientales de la gente? Este estudio muy interesante del 2011 de Jacqueline Ottman nos dice que la calidad del agua es lo que más le preocupa a la gente. Posteriormente, los residuos peligrosos, es decir, los metales pesados y todos aquellos residuos como por ejemplo los residuos hospitalarios, afectan mucho a las personas desde el punto de vista anímico. La gente le da mucho miedo a este tema. La calidad del aire, pues evidentemente es otra preocupación, pues porque vivimos en ciudades altamente contaminadas, y posteriormente vamos a hablar de la conservación del agua, la deforestación, calentamiento global y superpoblación. Pero ¿qué es lo que más le preocupa a la gente desde el punto de vista ambiental? Según Jacqueline Ottman en el 2011, la calidad del agua. ¿Por qué? Porque es el recurso ambiental o el aspecto ambiental con el que tenemos mayor relación, es lo que vemos todos los días consumimos agua y estamos conscientes pues de su uso, por lo tanto eso va a hacer que sea nuestra principal preocupación. Vamos a mirar adicionalmente después de por decirlo de alguna manera, salpicón de temas ambientales, que es en general la idea de este primer momento, sencillamente dejarles cositas en la cabeza. Vamos a mirar esta tendencia actual que me parece supremamente interesante. Vergenoegg Wine Estate es un viñedo. Este viñedo no utiliza pesticidas en el proceso de cultivo de la vid. Apoya a sus trabajadores para que vayan con sus hijos al viñedo y tienen guarderías para los hijos. Tienen un programa de inserción laboral para los hijos de los trabajadores. Todo hijo de trabajador pues que esté dentro de la empresa tiene derecho a trabajar en la empresa. En los tiempos libres los trabajadores pueden disfrutar del aire libre y de actividades. El OPEX es mucho más alto como consecuencia de lo anterior, pero estos y otros detalles, el vino es un 50% más costoso que pues los demás que se encuentran en el mercado. Todos estos trabajadores, usted dirá, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos trabajadores? ¿Cómo viven? ¿Cómo se hace para trabajar allí? Pues lamento decirle que la mayoría de ustedes o ninguno de ustedes va a poder trabajar allí, porque los trabajadores y la fuerza laboral de este trabajo son patos. Es decir, todo eso que les acabo de decir de los trabajadores aplica únicamente si usted es un pato. Usted puede trabajar en el viñedo, puede trabajar, sus hijos van a trabajar en el viñedo, tiene un sistema de inserción laboral, tiene una protección de sus hijos, porque este viñedo no funciona con personas, funciona con animales. Los patos son el pesticida del viñedo y se comen los insectos y organismos que afectan la vid en la preproducción y el cultivo. Este viñedo, que ahí les dejo el video y que me gustaría que lo miraran en un momentico, lo que hace básicamente es sembrar la vid, sembrar pues todas las uvas a lo largo de un terreno muy grande y soltar a los patos en la mañana. Los patos se van al viñedo, se comen los animales que están dentro del viñedo, no se comen la fruta, pues no les gusta la vid, entonces en este caso solamente se van a comer los insectos, y adicionalmente mantienen el terreno limpio. Posteriormente los patos los sacan del terreno. ¿Qué es importante con esto y a dónde voy con esto o por qué estoy hablando de los patos en este caso? Estos patos tienen una particularidad, y es que se convirtieron en una atracción turística. Las personas van a este viñedo única y exclusivamente a ver el caminar de los patos o los patos yendo al trabajo. ¿Cómo funciona el tema? En la mañana la gente se sienta pues en estas mesas o en estas sillitas que ustedes ven frente al viñedo, y los patos pasan corriendo y es un espectáculo bacanísimo, es súper entretenido. Los patos salen corriendo y entran al viñedo y usted los ve trabajando, por decirlo de alguna manera. Después suenan unas campanas y los patos se regresan. ¿Qué es importante acá? Hay una señora, o lo miramos en esta actividad de TripAdvisor. Hay una persona que dice: hermosa bodega. La traducción es mala porque es la traducción automática de TripAdvisor, no la quise alterar. Y ella dice: esta bodega es muy ecológicamente responsable y utiliza patos para comer los bichos fuera de las vides. Llegamos justo a tiempo para el Dog Parade. El Dog Parade es este proceso que les digo, que los patos salen corriendo, cuando se liberan a todos los patos y caminan alrededor de la bodega hasta el lago. Era muy chévere de verme, no sé por qué, no sé qué hizo TripAdvisor que lo tradujo de esa manera, sin embargo lo dejé así. Un gran vino también. ¿Qué es importante y por qué voy a esto? Los temas ambientales generalmente los miramos como temas accesorios, es decir, que son cosas adicionales y que no tienen mayor importancia. Sin embargo, esta bodega, que no utiliza pesticidas, sino que utiliza patos en el proceso, entendió esto. 1. Esta señora Tatiana, ¿qué dice en su comunicación? Dice: 1. El carácter ambiental de la finca. 2. Lo curioso que es el uso de los patos. 3. Lo divertido que es el Dog Parade.
Es decir, que le llama mucho la atención el dog parade. Permítame un segundo. A eso me refería con los bloopers. Después de que habla del dog parade, habla del lago de la finca, que era súper entretenido de ver. Y lo último que dijo es que el vino es rico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un negocio, por ser enfocado desde el punto de vista ambiental, puede ser mucho más robusto, puede generar competitividad. Agregar aspectos ambientales a su negocio es muy posible que lo haga más competitivo y que lo haga mejor frente a otros negocios sin necesidad de que su producto sea diferenciado. Puede ser el mismo vino, es decir, al lado de Vergenoect es posible que haya un viñedo común y corriente, normal, donde no hayan patos y que la gente le parezca que el vino sea igual. Sin embargo, cuando usted junta ambas cosas, los patos y el vino, se da cuenta que las personas pusieron, o esta persona y muchas personas dentro de la descripción de TripAdvisor, ponen primero los temas ambientales, el carácter ambiental de la finca, lo chévere que es el uso de los patos, el lago, el dog parade, que es súper chévere, súper entretenido, y lo último de lo que habla es del producto real. Entonces, ¿a qué los invito con esto y en esta introducción a este curso de sistemas de gestión ambiental o de gestión ambiental en general? Que entendamos que el ambiente no es algo accesorio, no es algo adicional, puede ser el centro de su negocio y puede ser pues el motor económico de su negocio. Vamos a hablar entonces un poco de historia de la gestión ambiental. En este caso vamos a hablar de James Lovelock y de la teoría de Gaia. En 1969 surge esta persona, James Lovelock, que es un investigador británico que se inventó una teoría que se llama la teoría de Gaia. Esta teoría de Gaia básicamente lo que establece es que la Tierra es un conjunto vivo, es decir, que la Tierra se autorregula y se comporta como un sistema vivo y que lo que hace básicamente es mantener las condiciones para que nosotros podamos vivir en ella. Si esto es así, es decir, si no se considera la Tierra como la consideran muchas personas, una pelota de piedras con musgo arriba, donde viven unos micos con carros. En este caso vamos a analizar la Tierra como un organismo vivo, es decir, como algo pensante que se mantiene vivo, que se mantiene autorregulado, que mantiene la temperatura, que se mueve, que es dinámica y que por decirlo de alguna manera tiene un sentido y una vida propia. Vamos a mirar la Tierra de una manera distinta. Es lo mismo que los antiguos pues los indígenas y los aborígenes llaman la madre tierra o la Pachamama. En este caso, muchas culturas adicionalmente utilizan la tierra o ven la tierra como un elemento vivo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante porque es muy interesante desde el punto de vista teórico. Ahora, en este caso, James Lovelock dice entonces que la tierra es una persona. Si vemos la Tierra de esta manera, como la ve James Lovelock, como una persona, vamos a decir entonces, vamos a hacer este paralelo por una simple regla de 3. La vida total estimada del planeta Tierra es de 10.000 millones de años, en todo el tiempo que va a durar la Tierra. Es decir, si comparamos con Gaia y vamos a decir que Gaia es una mujer o una chica, la Tierra va a vivir 90 años, que es más o menos un tiempo de vida pues no tan conservador, pero sí digamos que pues normal de una persona. Esa edad actual de la Tierra, la Tierra en este momento tiene 4.500 millones de años, por lo tanto sería una mujer de más o menos 41 años, es decir, que en este momento que estamos sobre la Tierra estamos viviendo en una chica cuarentona. El reinado del dinosaurio duró 180 millones de años, es decir, 1.6 años en la vida de Gaia. Y el primer humano en la Tierra está hace 30.000 años. Digamos que no vamos a entrar en polémicas allí. Se han hecho estudios que dicen que estamos hace más tiempo acá, pero vamos a parar ahí. Es decir, la Tierra, nosotros llevamos en la Tierra 9 días. Si la Tierra fuera una persona, nosotros solo llevamos 9 días sobre su superficie. Entonces, haciendo esta regla de 3, haciendo de cuenta que la Tierra hace 10.000 millones de años o va a vivir 10.000 millones de años, es una persona de 90 años que ha vivido 4.500 millones de años, es decir, que tiene 41 años más o menos si fuera una persona. El reinado de los dinosaurios duró 1.6 años, es decir, nada, y nosotros llevamos 9 días sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué dura poco y le hace daño a la salud del ser humano? Esa es una pregunta muy clara. ¿Podemos hablar de las enfermedades, por ejemplo, en esta coyuntura que estamos viviendo? Pues sí, es decir, nosotros pudiéramos comportarnos, si la Tierra fuera una persona, como una bacteria y nos reproducimos como bacteria, colonizamos como bacteria, generamos estructuras como bacterias y la Tierra se comporta frente a nosotros como bacterias. Por ejemplo, esta imagen, este niño
mocosito, si miramos los moquitos del niño, pudiera parecerse quizás a los tsunamis, pudiera parecerse a ese tipo de dinámicas que se presentan en la Tierra. Por ejemplo, la temperatura. Cuando a las personas les da fiebre, lo que están haciendo básicamente su cuerpo es combatir esa enfermedad, aumentando la temperatura para eliminar la mayor cantidad de bacterias y pues organismos que no pueden estar o no pueden sobrevivir a más de ciertas temperaturas. En este caso estaríamos hablando más de 37.5 grados centígrados o más de 38, sí, 38, 39, 40 grados, que sería una fiebre. ¿Será que el calentamiento global, por ejemplo, según la teoría de Gaia, es básicamente una reacción de la Tierra para poder pues mantenernos a nosotros a raya? ¿La Tierra ya se había sentido mal? Eso es una buena pregunta. Pues si miramos el tema de los dinosaurios, podemos pensar que sí. En este caso, los dinosaurios ya vivieron en la Tierra y ya se dio un proceso de extinción. Estaban ellos generando procesos insostenibles y la Tierra, entre comillas, pudo haber hecho algo al respecto. ¿Será que ese meteorito se podrá parecer a las pastillas? Entonces, en este caso, cuando nosotros analizamos esto, que si bien es bastante sollado, nos da una perspectiva para poder analizar a la Tierra y poder entender quizás que el calentamiento global, los tsunamis, los desastres naturales, esta misma pandemia que estamos viviendo, es posible que sean reacciones de un sistema vivo para poder normalizar la situación, para poder eliminar aquello que le hace daño. ¿Somos la primera gripa que le ha dado a la Tierra? Pues si miramos este proceso, nos podemos cuestionar, digamos, esa posición de que estamos en la Tierra hace 30.000 millones de años. Si la Tierra tiene 41 años y digamos que en estos 41 años nosotros solamente llevamos 9 días, ¿qué nos hace pensar que quizás antes de nosotros no había otra generación, no había otra población o no había otro modo de vida, por decirlo de alguna manera? Entonces cobran sentido muchas teorías, como las teorías de la Atlántida, como las teorías pues, de los antiguos egipcios, que no se ha encontrado sinceramente para qué sirven estas pirámides y si en realidad la construyeron los egipcios o ya estaban ahí y ellos sencillamente hicieron uso de ellas, o bueno, todas las teorías que vemos en la televisión y en History Channel. Somos una gripa de 9 días en la vida de Gaia. Ahí está Gaia, empoderada, feliz, hermosa, y nosotros venimos siendo una gripa. Entonces, cuando hablamos del fin del mundo, de que nosotros como personas o como ingenieros sobre la faz de la Tierra vamos a acabar con el mundo o se va a acabar el mundo, ahí es donde tenemos que analizar en realidad cómo funciona esto. ¿Es correcto hablar del fin del mundo o es el fin de esta humanidad? Y eso es importante analizarlo. Es decir, cuando nosotros pensamos que cualquier acción que vamos a desarrollar lo que va a hacer es acabar con el mundo, nos tenemos que dar cuenta que el mundo no se va a acabar. Lo que se va a acabar es la humanidad como nosotros la conocemos. Es posible que se muera mucha gente, es posible que se destruyan ciertas cosas, pero al final del día la humanidad es lo que va a cambiar, y cuando lleguemos a otro momento nos vamos a dar cuenta que va la Tierra a seguir adelante, a seguir prosperando, y sencillamente la humanidad como la conocemos es lo que está en juego. Ahora, nosotros en cifras respecto a Gaia, la revolución cognitiva surge hace 30.000 años. Es decir, hace 9 días las personas empezaron a darse cuenta pues de que podían pensar, de que podían dejar de ser animales no pensantes y convertirse en este caso en animales pensantes, es decir, en una cognición, que empiecen a tener un proceso cognitivo y un proceso pues educativo que les permite generar herramientas, que les permite pues una serie de mejoras. Hace 12.000 años surge la revolución agrícola, es decir, hace 4 días, solo hace 4 días en la vida de Gaia estamos haciendo agricultura, es decir, nos asentamos, nos quedamos en sitios específicos y empezamos a sembrar. ¿Cuándo nos convertimos en una sola humanidad? Hace un día, hace 4.000 años. ¿Y qué une a las personas? Digamos que hay teorías que establecen que las personas o los seres humanos nos pegamos de ciertos conceptos para poder prosperar, y son conceptos etéreos, es decir, cosas que no se pueden tocar pero en las que todos creemos de manera transversal. En este caso sería el dinero, la religión, la patria, por ejemplo. Son cosas que no necesariamente podemos tocar pero podemos sentir y podemos entender como concepto, y nos mantienen unificados. Entonces, la humanidad se unificó, esto que nosotros conocemos como unificación, globalización, manejo. Digamos que la globalización es un concepto un poco más moderno, pero hablando de que nosotros podamos, por decirlo de alguna manera, ser un solo mundo y los grupos de seres humanos prosperar
y trabajar en pro de una sola cosa. Cuando empezamos a pensar en el dinero, es decir, en esta convención de que podemos transar a través de una moneda, la religión, todos creer en un mismo Dios o grupos de personas creer en el mismo Dios hacen que prosperen en pro de una misma o de un mismo fin, por decirlo de alguna manera, y la patria, los espacios geográficos delimitados, los países. Eso hace que nosotros nos hayamos unificado. La revolución científica nació hace 500 años o hace 3.6 horas en la vida de Gaia, es decir, hemos durado casi lo mismo. Desde que iniciamos el curso, por decirlo de alguna manera, desde la primera semana y esta segunda semana de clases, que lo que se viene hablando de ciencia en el mundo. Es decir, de 41 años que tiene la Tierra, hace 3 horas aprendió el concepto de ciencia. Y solamente hace 43 minutos o 100 años estamos hablando de Gaia y de ambiente. Es decir, el medio ambiente o el ambiente no ha sido una preocupación de la humanidad hasta hace 43 minutos. Es decir, más o menos lo que llevamos hablando el día de hoy es lo que la Tierra ha considerado el ambiente. Entonces, las reflexiones en este caso o lo importante a tener en cuenta en esta primera etapa es que podamos aterrizar los principales conceptos ambientales y entender cómo la Tierra ha sido vista a lo largo de la historia. Los residuos sólidos, por ejemplo, la basura, los residuos sólidos comenzaron a generarse a partir de la revolución agrícola, es decir, hace más o menos unos 12.000 años. Fue el momento en que las comunidades o las poblaciones se unieron en torno a un mismo proceso, en torno a un mismo espacio físico y comenzaron a generar dinámicas sociales que generan un volumen de residuos o generan una cantidad de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente se junta, cuando la gente vive en un mismo espacio físico, comienza a generar basura. Porque cuando la gente se mueve, la gente va de un sitio para otro, por decirlo de alguna manera, antes de estos 12.000 años, generaba residuos de manera aislada, no los generaba en un mismo espacio físico. Por lo tanto, el problema se diseminaba en el territorio, se diseminaba en el espacio. Una persona iba caminando o una población se iba desplazando e iban generando pues estos residuos de manera, digamos, esparcida a lo largo del territorio. Ahora, en este momento, lo que podemos ver es que cuando las poblaciones se agrupan, empiezan a generar más residuos y eso surgió hace 12.000 años. Si analizamos y aterrizamos entonces lo visto hasta este momento, nos damos cuenta que la Tierra sí se comporta como un organismo vivo y nosotros también nos comportamos pues evidentemente como un organismo vivo, pero como un organismo vivo dañino. Es posible o quizás hay una posibilidad de que la Tierra en todas estas dinámicas, por ejemplo, de desastres naturales y de procesos naturales y de procesos como el que estamos viendo a través del coronavirus, sin entrar, digamos, en teorías conspirativas de que esto lo generó X, Y persona o que lo creó X o Y población, podemos analizar que quizás son respuestas de la Tierra pues para eliminar esta plaga o esta bacteria o esta enfermedad que la está quejando. Es importante que hasta acá analicemos esto. Son clases de contexto, la idea es que podamos empezar a pensar en el tema ambiental, a sensibilizarnos con el tema ambiental. Entonces pues nada, les dejo abierto el espacio de los comentarios aquí abajo si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, alguna opinión sobre lo que hemos visto hasta el momento y pues me gustaría escucharlos. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en esta clase de historia y digamos contexto general de la gestión ambiental en la próxima clase. Muchas gracias.